Hoy es miércoles 19 de abril del 2017 y hacemos de este espacio un foro abierto para que usted conozca todos los servicios y programas que ofrece la Secretaría de Gobierno, estos Diálogos Sonora, y me da mucho gusto saludar en esta ocasión, compartir los micrófonos con dos personalidades que hoy están en esta mesa. Quiero decirle que está el licenciado Eric Iván Jaime Sarchundia, él es secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Iván, licenciado, ¿cómo estás? Gusto saludar. Muchas Ahora gracias. sí nos hizo, ¿no? Sí, la vez pasada ahí tuvimos una dificultad técnica, pero muchas gracias. Agradecerte, Raúl, a ti y obviamente al auditorio y por supuesto también agradecerle aquí al fiscal general que me permita compartir esta mesa. Gracias, es el licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, fiscal general de Justicia del Estado. Señor fiscal, pues bienvenido, muchas gracias. Si te puedes acercar un poquito, gracias. Sí, claro que sí. A ti muchísimas gracias, es un honor y un privilegio estar junto aquí contigo, junto con el maestro Iván Jaimes. Y además, pues, qué tan importante la penetración acabas de platicar ahorita, me llama mucho la atención que 97%. es el 97% del Estado, entonces es una gran oportunidad para poder comunicarnos con toda la ciudadanía de nuestro Estado. Y con toda seguridad también usted puede dejarnos mensaje, el mensajero para que usted haga llegar su inquietud. Es el 6628-472364 y teléfono en cabina 212-6655. Ya están llegando mensajes. Saludamos a toda la entidad a través de esta que es la frecuencia piloto y en cada una, por supuesto, de las estaciones donde usted nos escuche en el estado de Sonora. Quiero comenzar, hay un tema, porque además lo anunciábamos con tiempo. Hay un tema, saludo también allá al primer radio escucha que se está comunicando y al ratito, si nos da con mucho gusto tiempo, lo vamos a comentar algunas de sus inquietudes. Quiero abordar un tema que no es cosa o asunto menor de lo que está sucediendo en nuestro país. Y quiero comenzar contigo, señor secretario consejero, hablar del tema corrupción, pero hablar de un tema anticorrupción es más arriba. ¿Qué se está haciendo en Sonora, señor licenciado? Sí, muchas gracias, Raúl. Mira, la verdad es que a partir de un reclamo, de un legítimo reclamo social en todo el país sobre los casos de corrupción que lamentablemente hemos vivido y ante conductas ominosas de distintos servidores públicos, me parece que el Sistema Nacional de la República llevó a cabo la implementación de un sistema anticorrupción que implica, y en otras palabras muy sencillas, es combatir la corrupción de frente con mecanismos mucho más eficientes, pero sobre todo con una participación ciudadana mucho más penetrante que antes, no solo desde el punto de vista de la trinchera social, donde los ciudadanos podían comunicarse a través de las redes, sino que ahora con organismos verdaderamente autónomos, constituidos por ciudadanos, se va a hacer frente a la corrupción. Es un ciudadano más crítico, es un ciudadano más participativo, mucho más exigente. Y con herramientas, con dientes, porque el sistema le permite llevar a cabo una serie de acciones a un comité ciudadano que no solo va a estar dándole seguimiento al quehacer público, sino también fíjate que tiene una importante dosis de impacto sobre también el quehacer privado. Aquellos sectores privados o aquellos particulares que participen en conductas antijurídicas relacionadas a la corrupción también van a ser sancionados, pero señalados por sus propios pares, por los ciudadanos. Que eso es lo importante. Seguramente ustedes conocen la numeralia, las cifras, las estadísticas que arroja desde el 2014, 15, 16 y 17 nuestro país. No obtenemos un puntaje muy positivo en cuanto al tema de corrupción en el país. ¿Cuál ha sido la instrucción clara del Ejecutivo en el Estado para combatir o para que ningún servidor público caiga en el acto de corrupción? Cero tolerancia a la corrupción. Ese es el imperativo que la gobernadora del Estado nos ha dado a todos los servidores públicos. Transversalmente todas las secretarías de Estado, todos los organismos, todas las entidades vamos a participar de lleno para abatir el tema de la corrupción. Es un flagelo que no debemos permitir más, es un flagelo que yo creo que la sociedad ya está cansada de estar viendo este tipo de conductas y que no pueden quedar impunes. Lo que estamos haciendo los servidores públicos por instrucciones de la gobernadora es combatir la corrupción. Y la vamos a combatir frontalmente, la vamos a combatir con todos los sistemas, cortando las posibles herramientas que pueden llegar a utilizar quienes quieran portarse mal. Y de ahí se hace un engarce muy importante con
el sistema persecutor de delitos a cargo ya de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado. Creo que vamos nosotros muy de frente y muy en serio. Venimos de una historia verdaderamente penosa que vivimos en la anterior administración, donde servidores públicos siguen todavía, pues algunos prófugos de la justicia y otros más, pues ya presos. Sin embargo, lo que ahora queremos nosotros hacer es evitar que estas conductas puedan repetirse en Sonora, no más. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en algún artículo hablar del tema Sistema Nacional Anticorrupción. Son distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuentemente también distintas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Todos estos artículos, que además fueron reformados por el Congreso de la Unión y ahora por el Congreso del Estado, nos dan el andamiaje jurídico, el andamiaje legal, el normativo para poder combatir con herramientas eficientes la corrupción. Vamos a crear un sistema donde estará un órgano, insisto, ciudadano, que le dará seguimiento al quehacer público, pero también vamos a tener organismos que van a castigar y van a sancionar estas conductas, como son el caso del Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente en Sonora tenemos un Tribunal de Contencioso Administrativo y cambia su denominación por un Tribunal de Justicia Administrativa, donde tendremos una sala especializada compuesta por 3 magistrados que sancionarán las conductas y aquellas infracciones que tengan que ver con la corrupción. Tenemos también un sistema de fiscalización a cargo del ISAF, donde se le da más autonomía, se le da más fuerza, para que también pueda darle seguimiento puntual a todo el tema de las observaciones en la aplicación de los recursos públicos. Hay que hacer referencia de que en el Congreso local tuvo que ser aprobado, y tengo entendido que por unanimidad se aprobó la reforma a la Constitución Política para la implementación de este sistema del cual te refieres, licenciado, estatal anticorrupción, y de esta manera se homologaron las leyes. ¿Estoy en lo correcto? El mandato de la Constitución de la República obligaba a todas las entidades del país a armonizar sus constituciones y sus leyes para hacer frontal ataque a la corrupción. Ello implicó que en la parte normativa constitucional el Congreso del Estado por unanimidad aprobara este sistema, y con ello además estamos ya en un nivel muy satisfactorio, así calificado por INCO. Sonora está dentro de los niveles satisfactorios de haber armonizado su constitución como lo hizo también a nivel federal en la República. Y aquí dejo inserto, antes de que me gane el primer corte, aquí dejo inserto que también por unanimidad, si cometo un error, por favor, corríjanme, se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para también en conjunto la creación de la Fiscalía General de Justicia en sustitución de lo que nosotros teníamos como ciudadanos consentidos como la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Estoy en lo correcto, señor fiscal? Así es. Se creó la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y obviamente que se hizo ajustes a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque anteriormente era una dependencia más, pero ahora precisamente con el propósito de darle autonomía, independencia, etcétera, bueno, pues sale del organigrama del Poder Ejecutivo y se convierte en una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, dota a partir de ese momento al fiscal de mayores atribuciones y responsabilidades. Definitivamente. Y sobre todo, mayor independencia, con el objeto de que las decisiones que se toman en la Fiscalía sean ajenas a cualquier tipo de influencia y que únicamente estén sujetas al mandato de la ley. ¿Esas influencias eran influencias de algún funcionario en particular, o a qué tipo de influencias? No podemos hablar de los 3 poderes. De los 3 poderes. Exactamente, podían en un momento dado tradicionalmente haber intentado. Uh-huh. Históricamente se podía considerar que el Poder Legislativo, que el Poder Ejecutivo podían intentar influir en las determinaciones de la Procuración de Justicia. Sin embargo, en esta nueva figura jurídica, teniendo personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía, eso e inclusive si le adicionamos que al fiscal general se le establece 9 años con una estabilidad en el puesto, en el cual únicamente por causas graves se le puede remover,
pues eso tiene como producto que definitivamente sus decisiones puedan ser totalmente independientes y únicamente teniendo como límite lo establecido por la ley. Es decir, 9 años consecutivos a partir de la aprobación. A partir de que en este caso concreto aquí el Estado de Sonora, es a partir de que se le tomó protesta a su servidor, el actual fiscal general del Estado, que fue hace aproximadamente 10 días. Entonces, a partir de ahí empiezan a correr esos 9 años establecidos por el Congreso Constituyente, porque está establecido en la Constitución Política Local del Estado. Es de decir, Sonora. esta administración concluirá con sus funcionarios y seguirá la figura del fiscal general. De eso se trata. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de extraer de cualquier tipo de influencia, como decía el fiscal general, alguna circunstancia que tenga que ver con la persecución de delitos, y particularmente dentro de su haber se encuentra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Electoral. Entonces se trata de que se trascienda y que no quede al amparo de una administración en lo particular. Y además, señor fiscal, más chamba tendrá usted, porque ya tiene asegurada una chamba por 9 años consecutivos. Bueno, en ese aspecto, efectivamente, de acuerdo a lo que establece la ley, son esos 9 años, y si quieres ahorita que regresemos. Después del corte. Te amplío Bueno, la- muchas gracias. Aquí están en esta mesa y me da muchísimo gusto. Ya nos están, dicen por favor salúdenos en Nogales. Está el señor, bueno, ahorita lo vamos a mencionar porque me están llegando más mensajes y para no cometer ningún error, déme oportunidad después de la pausa revisar bien. Pero nos están diciendo, me interesa que le haga llegar al señor procurador. Bueno, le puedo referir que hoy el término correcto es fiscal general de justicia del Estado, para pues abundar sobre lo que y certificar lo que hemos dicho en el primer corte. 5 de la tarde con 12 minutos. Quiero recordarle en esta mesa el licenciado Eric Iván Jaimes Archundia, secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y agradezco mucho su presencia, Gracias. al igual que el licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca, Mena, fiscal general de justicia del Estado de Sonora. Vamos al corte, volvemos, quédese aquí. Si quiere hacer llegar algún mensaje, 6628-472364, y le comparto el teléfono en cabina, 212-6655. Este es un programa que se ha ganado usted a pulso y que la Secretaría de Gobierno abre al mismo tiempo. Volvemos. Son las 5 de la tarde con 17 minutos. Le quiero recordar que en cabina me acompañan el licenciado Eric Iván Jaimes Archundia. Él es secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y el licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, fiscal general de justicia del Estado. Tengo llamada y me dicen que eres de la frontera de Nogales. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Doctor Ramiro Quintero Chávez de Nogales, Sonora. Doctor, te saludo con mucho gusto. Raúl Rentería, ¿cómo estás? Pues tengo la gran dicha y gusto de conocerte, Nogales. Te he visto como una persona que está dentro del gobierno del Estado. Y pues tengo mucho gusto en saludarte, licenciado, en esta ocasión, y pues darte la felicitación por las dos personas que tienes en cabina. Obviamente unas personas funcionarias de primer nivel, que nota el cambio, la transformación, al igual que tú, con la gobernadora, que tiene funcionarios que se han dedicado sin cuerpo y alma a servir a nuestra comunidad. Lo estamos constatando, estamos desarrollando, estamos viendo pues, de manera palpable toda la serie de actividades tan importantes que se están realizando en impartición de justicia. Pues aquí te están escuchando, doctor. ¿Eh? Expresando también que tenemos con beneplácito expresar también nuestro fiscal y a su acompañante, expresarles que estamos muy contentos relativo a la actividad que se está desarrollando en todos los ministerios públicos, que nota un cambio muy estructural, de buen servicio, de profesionalismo, de buen desenvolvimiento en lo que respecta a los ministerios públicos que están trabajando de manera muy eficiente. Y quiero también no dejar en segundo término que no me voy a expresar directamente en cuanto a selección de puestos, actividad. En esta ocasión felicitar al delegado, que en cierta manera el licenciado Monroy está realizando un trabajo como delegado técnico, con una integridad de puertas abiertas, un desarrollo muy positivo. Anteriormente teníamos el problema de que había unas grandes colas. Límite. Sí, oye, sí, además no hay límite a través de páginas de internet. Hoy ya no hay una limitante. Saludos, les saludo a Muchas ustedes. gracias.
Cuando quieran que nosotros Muchas vayamos gracias, también sí. a constatar cómo Por se supuesto, para allá, mucho gusto. somos invitados, señor fiscal y señor licenciado. También me pone aquí, bueno, ahorita vamos a ir a más. Decíamos nosotros que cuando se habla de anticorrupción es una cosa muy seria, y decía el señor fiscal, hay delegaciones, las delegaciones no cambian como un fiscal en una delegación, en una zona. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se representa? Dentro de la nueva ley orgánica de la Fiscalía, muy en particular en la región sur, donde tenemos a una mujer delegada, que es la licenciada Claudia Indira Contreras Córdoba, que si hacemos nosotros un recuento de cuando inició esta administración, podremos recordar que en el sur del estado, muy en particular en Ciudad Obregón, se vivía una situación muy aguda de violencia en contra de las mujeres. Es precisamente por eso que nuestra señora gobernadora dispuso que para el sur del estado se asignara a una mujer que además es experta y muy conocedora de la materia de víctimas y además de víctimas y además de violencia de género. Para tomar esta llamada, ¿se necesita mano dura, señor fiscal? Definitivamente. Bueno, yo tengo la impresión que se necesitan las dos cosas. Por un lado, la mano dura, pero también en estos tiempos actuales es muy importante también saber utilizar la mediación, la conciliación, y que la mano dura y el trabajo agresivo sea la última instancia. Es decir, inclusive ahorita en que todo caso, una platicábamos, penalidad, ¿no? Cuando alguien haya cometido un delito y haya sido acusado por un delito, la mano dura, los ciudadanos lo percibimos cuando ya se le acusó a una persona por un delito. bueno, en ese aspecto, por ejemplo, si hablamos de casos especiales, como en el sur del estado, feminicidios, violaciones, no ha habido mano dura, ha habido mano durísima. O sea, los ¿Qué es lo que espera el tenemos ciudadano? encerrados, Ajá. efectivamente, con penas arriba de los 30 años de prisión y ya condenados. Entonces, en ese tipo de delitos, efectivamente, no ha habido absolutamente ninguna tolerancia. En donde puede aplicar un poquito la mediación, la conciliación, son ese tipo de delitos patrimoniales en donde no hay violencia, fraudes, abusos de Y se puede confianza, conciliar, despojos, se puede llegar a una conciliación. Efectivamente. Bien, tengo que tomar esta llamada. Nada más le pido a la gente que me está marcando, tengo muchísimos temas por atención a mis también invitados que van a tener posteriormente actividades. Denme oportunidad. Voy a tomar esta llamada muy rápido y nos vamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. A la orden, gracias. Mire, aquí nada más para felicitar al fiscal por su cargo, por su nombramiento. Mi nombre es Abraham Barrientos, de acá en Nueva Sonora, soy abogado litigante. Y principalmente para felicitarlo por la persona que tiene aquí, pues en su representación, el delegado Germán López Monroy. La verdad es que es destacado el trabajo que está haciendo, la labor que está haciendo como delegado de la Procuraduría de Justicia. Mis felicitaciones, están haciendo un buen trabajo, sigan así, que no se cambien en todos los aspectos. Ahora con nuevos mecanismos alternos para la impartición de justicia o la procuración de justicia, es bien evidente el avance que hemos tenido. Y la verdad, agradecido primero que nada como usuario y más que nada Sí. porque están haciendo muy buen trabajo. Se los agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, decía yo que como el sistema anticorrupción, y que es algo muy importante, y decías tú, señor licenciado, comparado con algunas cifras, que no nos gusta hacer comparaciones, pero tenemos que llegar a cifras que sean propositivas. Cuando hablamos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se adicionó una nueva competencia, ¿es esta? Sí, ¿Y qué alcance tiene? lo que se hizo fue primero agotar el principio de distancialidad, y para ello se creó esta sala especializada en combate a la corrupción. Estos magistrados tendrán la enorme responsabilidad de llevar a cabo el conocimiento de los asuntos que pongan en su competencia para sancionar los delitos o las infracciones, mejor dicho, que pudieran resultar graves. Esto quiere decir que estos magistrados tendrán en su haber, en su competencia, en su responsabilidad, el enorme trabajo de conocer de todas las infracciones administrativas que de carácter grave pongan en conocimiento tanto los auditores, es decir, la auditoría superior, superior del Estado, como la Contraloría del Estado. La gente esperaría, señor fiscal, señor licenciado, como secretario consejero jurídico del Ejecutivo, que quienes hagan un daño patrimonial en cualquiera de sus instancias, daños a la hacienda pública, esperarían un castigo también ejemplar. Entonces,
¿Cómo estamos yendo a los ayuntamientos? Y si también cuando hablamos de un sistema anticorrupción en Sonora, va también direccionado a los ayuntamientos. Definitivamente, ¿Qué podemos es un contestar? sistema estatal anticorrupción. Y el sistema estatal anticorrupción, que es un diseño, como se decía al principio, que es un diseño que viene de un sistema nacional anticorrupción, incluye, por supuesto, a los municipios y a los servidores públicos de los municipios, de modo tal que este sistema no solo es transversal, es vertical hasta sus últimas instancias en los municipios, y los servidores públicos que en alguna conducta de estulticia quisieran o se empecinaran en seguir cometiendo actos de corrupción, definitivamente la lanza de Longinos les llegará, ¿no? Justamente para ser sancionados. Y no debe nadie sentirse escudado por otra situación que no sea la vía de la legalidad. Por supuesto, no hay manera, ya que en este Ni compadrazgos, ni amigos, ni cuates, puedan ni nada. sanar. No, la verdad es que no, porque justamente al dotarse de las autonomías, como hablaba hace un rato el fiscal general, de las autonomías constitucionales, en el caso de la Fiscalía, que es una autonomía verdaderamente muy trascendente, muy de fondo, con una importantísima labor que va a llevar a cabo la Fiscalía General para castigar estos delitos, se extrae, se saca del ámbito justamente de una influencia de poder del Ejecutivo sobre la persecución y la investigación de estos delitos, y por eso es la importancia de convertir a la Fiscalía General en un organismo constitucionalmente autónomo. 5:27, nada más antes de la pausa, señor fiscal. La percepción ciudadana del nuevo sistema de justicia penal en Sonora era de que pues ya se adelantaron todos y en Sonora no había llegado, por distintas razones. No se había trabajado, no se le había puesto el interés siquiera permanente a una situación como esa. ¿Tuvimos que sacar la fast track o qué hicimos para poder siquiera emparejarnos con otros estados del país que nos llevaban mucha ventaja? ¿Qué se hizo al respecto, señor fiscal? Bueno, como lo acabas tú de decir, cuando inicia esta administración, se encontraba el estado de Sonora en el último lugar a nivel nacional, y no lo digo yo, lo dijo el señor Alejandro Martí en un evento a unos meses de que la señora gobernadora Pavlovich tomara posesión. Entonces, se tuvo que realizar un trabajo, así como acaba de referir, fast track, pero más que fast track, se hizo un trabajo muy serio, titánico, de mucho esfuerzo, pero además, aún así con ese corto tiempo, de mucha calidad. De tal manera que de estar en el último lugar a nivel nacional, pasamos al 7º lugar. Y los funcionarios de orden nacional, como la doctora María de los Ángeles Fromau, que era la encargada de la implementación en el país, al venir a visitar y verificar cómo estaba operando y cómo estaba funcionando, ella misma lo señaló, es asombroso cómo en Sonora en tan corto tiempo lo pusieron a funcionar, pero no solo a funcionar, sino a funcionar con calidad. Y eso se debe principalmente, y debemos decirlo, créanme que no es discurso político, a la voluntad de la señora gobernadora. Desde antes de que se entrara al gobierno, desde que estaba en etapa de entrega-recepción, en ese proceso, desde ese momento ella ordenó que se hicieran visitas a estados en donde estuviera funcionando como modelo el nuevo sistema para tomarlos como ejemplo. De tal manera que hubo varios factores. La voluntad, principalmente la voluntad de la señora gobernadora. En segundo lugar, se designó como titular del órgano implementador a un verdadero experto reconocido a nivel nacional, como es el doctor Raúl Guillén López, quien pues obviamente no vino a improvisar, él ya sabía lo que venía a hacer. Él estaba a cargo de la comisión, implementadora de ese nuevo sistema. Se le designó en esta administración como titular de ese órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal. Y hay que reconocerle el gran trabajo que hizo, además de que orgánicamente, también hay que reconocerlo, dependía de la Consejería Jurídica del Estado, en donde también hubo ese respaldo, ese apoyo para que se pudieran realizar esas 3 tareas principales, que era la infraestructura, que estaba en 0, salas de oralidad, etcétera. ¿Ya tenemos? ¿Cuántas tenemos? Ahorita tenemos por lo menos 7. 7 salas ya operando. En el estado, sí, en el estado. Sí. Y debo platicarte que ayer se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral en Ciudad Obregón, o sea, audiencia de juicio por un homicidio en donde se condenó al imputado. Que ahorita nos dicen, por favor, cómo es un juicio oral, porque bueno, y tenemos una idea de Estados Unidos. Y termino platicándote las 3 vertientes. Primero, como te digo, la infraestructura, que no era cosa fácil, porque se tenían que tener los recursos para poderla construir, tanto en el Poder Judicial como los centros de atención temprana en la entonces Procuraduría General de Justicia. Segundo, y una parte en la que también participó de manera
muy relevante, muy importante en la Consejería Jurídica fue el alineamiento de los ordenamientos jurídicos estatales al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tercero, y también fundamental y muy importante, la capacitación de los operadores del nuevo sistema, como son policías, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, jueces, y yo los invito a que acudan a una audiencia de juicio oral Porque o una además es audiencia pública, de ¿verdad? control. Esa es principalmente, esa es la Esa es la esencia, esencia. Ajá. que sea transparente de vista a la gente. Y los invito a que acudan para que ustedes puedan, por sus propios ojos, verificar la calidad de la preparación que tiene desde el juez hasta los agentes del Ministerio Público, los defensores públicos y los asesores que intervienen en esas audiencias. Te tengo que interrumpir y me da mucha pena, pero tengo que hacer el corte informativo. 5:32, bueno, se pone más interesante esto. ¿Quiere participar? Le voy a rogar que lo haga por WhatsApp. La verdad es que no puedo contestar debido a que los invitados traen un poquito de prisa y no me va a dar tiempo de abordar todos los temas, pero aquí por WhatsApp déjeme sus mensajes. 6628-472364. Volvemos. 22 y 23 de junio de 2017, Centro de Convenciones del Centro de las Artes, que si se avientan sus ponencias. Que les hagan la invitación. 22 y 23 de junio, pero les van a poner una invitación personalizada de la Unison. Son las 5 de la tarde con 37 minutos. Siguen aquí, yo aprecio mucho el tiempo que me están brindando, tanto el licenciado Eric Iván Jaime Archundia, secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y al licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, fiscal general de Justicia del Estado. Quiero que quede muy claro lo que estamos platicando y por eso le ruego que también nos dé un poquito de tiempo. Hemos estado hablando del sistema estatal anticorrupción, incluso bueno, yo me atreví a ponerlo, esto está publicadito. Sí, claro, por supuesto, como debe ser, Como para que debe pueda ser, ¿no? surtir Esto- efectos legales. Exactamente, ¿no? Si me permiten hacer una observación que me pareció una medida muy acertada en lo que es el boletín oficial, es el que hayan modificado el tamaño. Me qué parece bueno que- mucho más manejable. Antes pues era el casi tamaño carta, yo creo, Así ¿no? es, Ahora es así como es. media carta, y la verdad que sí los quiero felicitar porque me parece que hace que sea más Oye, déjame manejable. meter el gol, señor fiscal. Además, se hizo otra cosa. Se está trabajando con el sistema de que se anunció por parte del Ejecutivo para el ahorro De austeridad. el Claro. programa de austeridad, porque aunque no se crea la disminución, pues también Es la mitad del costo del es la material. mitad del costo del material y además ya está consultable en línea. Eso es Desde el importantísimo, 2007 hasta el 2017 ya está en línea, estamos trabajando 20 años más que se van a subir y la Hemeroteca Nacional, que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto, 50 años más van a estar consultables para que desde el 1989 hasta el 2017 sea consultable. en línea. Gracias por el gol. El que boletín me- oficial, Boletín no, oficial. pues la verdad es que quienes van a estar muy agradecidos somos los abogados. Exactamente. Porque es una herramienta de consulta indispensable. La única manera de mantenernos actualizados es revisando las reformas legales que van apareciendo, y si lo podemos hacer a través de la red, pues es lo más práctico. Qué bueno que es más práctico para todos ustedes. A ver, yo tengo un apunte de cuando yo anunciaba la visita de ustedes. Corríjanme si hay un error en la percepción ciudadana. Algunas desventajas que decían del nuevo sistema de justicia. No todo van a ser juicios orales porque el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos. Oriéntenme, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Nos los pueden digerir en Pues voy a palabras hacerlo muy lo más- coloquiales, Lo más breve posible, Por lo favor. más didáctico y elemental. Primero, nomás quisiera señalar como la frase esta de la Presidencia de la República, que a mí me parece muy adecuada, que dice que lo bueno se cuenta poco, pero cuenta mucho, Okay. ¿no? O también cuenta. Cuando se ha hablado del nuevo sistema, lamentablemente como que ha prevalecido la idea de esa puerta giratoria, etc. Pero la realidad es que tiene el nuevo sistema de justicia penal una serie de figuras jurídicas que en mi concepto han realmente traído un beneficio al principal objetivo de la implementación de este sistema, que es no tanto el de abatir la delincuencia o la criminalidad. Yo creo que eso es lo que ha hecho un poco de confusión. La gente pensaba, por las campañas publicitarias que había, que con el nuevo sistema de justicia penal se iba a abatir la criminalidad. Ese no es el objetivo del nuevo sistema. El objetivo es cumplir con lo que establece el artículo 17 constitucional, de que los mexicanos tenemos
derecho al acceso a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Y si hacemos un comparativo de lo expedito, de lo pronto, de lo completo y lo imparcial en materia penal, como estamos ahorita en este momento, como ha venido funcionando el nuevo sistema, en mi concepto, definitivamente sí avanzamos mucho en ese derecho subjetivo que tenemos los ciudadanos mexicanos con el nuevo sistema en comparación con el tradicional. Y ahí entra lo que acabas de comentar, acabas tú de mencionar, los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procedimientos abreviados, que son un modo de determinación anticipada de los juicios. Primero, entramos en lo que comentabas de los mecanismos alternativos de solución de controversias, es donde está la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Eso aquí en Sonora, para hablar en términos concretos, nos ha permitido que se hayan celebrado hasta esta fecha, en los 9 meses que lleva operando el nuevo sistema, más de 5,000 acuerdos reparatorios. Si nosotros consideramos que un juzgado penal en el sistema tradicional atendía aproximadamente 1,000 expedientes al año, eso quiere decir que en 9 meses nosotros ahorramos 5 juzgados penales, con todo lo que implica. Cada acuerdo reparatorio que se celebra en donde el ofendido termina satisfecho porque ya le repararon el daño, porque además es voluntario, si él no quiere participar, si él no lo quiere celebrar, simple y sencillamente no lo firma. No está obligado. No está obligado, es voluntario. Entonces en ese momento se le repara el daño y ahí acabó todo el conflicto. Y no se desgastó la institución, el Estado, con todo lo que es una averiguación previa, un término constitucional ante el juzgado, una instrucción, una apelación, un amparo, etcétera. Todo eso quedó ya desactivado porque a través del acuerdo reparatorio la víctima quedó satisfecha. Pero además hay otro punto muy importante que debemos de conocer para hablar en términos concretos. En estos 9 meses a los ofendidos se les ha entregado en dinero más de 33 millones de pesos en total. En el procedimiento tradicional, esos ofendidos hubieran tenido que esperar para que se les reparara el daño a que se ventilara todo el procedimiento penal, lo cual hubiera dilatado 3 o 4 años tranquilamente. Ahora, en un máximo de 3 o 4 semanas, ya se les reparó el daño. Esos son los acuerdos reparatorios que son más de 5,000. De ahí es donde entra la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. Ahora, los procedimientos abreviados. Ese es otra figura jurídica trascendental en el nuevo sistema jurídico, en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, cuando el imputado acepta que es el culpable, la Fiscalía tiene la posibilidad de ofrecerle una reducción de la penalidad, siempre y cuando él acepte su culpabilidad. De tal manera que a través de este esquema hemos logrado la condena de aproximadamente 500 imputados, y entre ellos homicidio. Porque aceptaron. Porque reconocieron su culpabilidad. Y te reducen. Y ahí van homicidios, feminicidios, y déjame decirte las reducciones. Por homicidio tenemos un agente en Ciudad Obregón en procedimiento abreviado al que se le aplicaron 37 años de prisión. Podían haber sido 50, quedó en 37. Por feminicidio igual. Si ustedes recuerdan a la maestra Cheli del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, que la violaron y además lamentablemente fue feminicidio, se le aplicaron 33 años de prisión porque el imputado aceptó su responsabilidad. Pudo haber sido también de 50, pero bueno, aceptó su culpabilidad, se le aplicaron 33 años y nos evitamos el desgaste de todo un juicio en el que por alguna cuestión de forma el asunto pudo haberse perdido. No puede existir un reclamo por parte del familiar que diga, oye, yo esperaba la más alta quiero pena que sepas, en el caso. Quiero que sepas, sí, efectivamente. Perdón por la pregunta, pero a lo mejor puede claro, ser muy... porque muy... los deudos en un momento dado pueden inconformarse de hecho. Sin embargo, nosotros hemos tenido el cuidado que siempre que vamos a celebrar un procedimiento abreviado y vamos a proponer una penalidad, que la víctima o los deudos de la víctima estén de acuerdo con esa penalidad. Porque también si yo le ofrezco a los ofendidos que sí vamos a pedir al juez que lo condenen a 50 años de prisión, eso no quiere decir que el juez nos va a conceder los 50 años de prisión. Solamente lo voy a pedir, tengo que probar yo en el momento del juicio, y además el juez al momento de individualizar la pena es cuando él considera si le aplica los 50 o no, pero no es automático. Entonces, de tener que llegar a todo ese desgaste del juicio, que inclusive desgasta a los familiares, porque ir escalando en las diferentes etapas del procedimiento se agotan. De tal manera que ellos ya tienen alguna paz y tranquilidad porque saben que el imputado
el culpable, el responsable, aceptó su culpabilidad y además estará condenado ya por 30 Bajo este esquema que es de proceso abreviado, procedimiento abreviado. ya una vez que se acepta, puede incluso ya como reo tener otras atribuciones de reducción de pena porque Remisión se está parcial comportando de la muy bien, pena. porque todavía se Sí, puede. sí, así es. Acuérdense que por cada 2 días de trabajo se les puede reducir un día. Entonces sí, pero eso ya son beneficios que no son no competen a la Fiscalía General, esos ya son del sistema penitenciario. Esos son los que lo otorgan, ya no le corresponde intervenir en Tengo eso. que hacer otro corte informativo, nomás aquí quedó nos queda en el texto que en el sistema de justicia penal se puede empezar de dos formas, también me corrigen, con la presentación de la denuncia o querella, con la detención del imputado en flagrancia, y es decir, cuando se está cometiendo un delito, que sí es lo correcto. Y hay una adicional, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Bueno, más que iniciar, ahorita dice, se inicia, bueno, exactamente a través de la presentación de la denuncia o la querella o la detención en flagrancia. Pero aquí hay otra figura jurídica adicional que yo quisiera mencionar, que antes no existía en el sistema tradicional, que es el llamado caso urgente. Antes, para poder detener a un probable responsable, o tenemos que tener una orden de aprehensión o sorprenderlo en flagrancia. ¿Cuál es la Ahora, otra? con el caso urgente, cuando se trate de un delito grave, cuando no se tenga a disposición a una autoridad judicial para obtener de inmediato una orden de aprehensión y cuando haya riesgo de fuga, el agente del Ministerio Público en ese momento Sin necesidad de documentos, sin necesidad de... No, nomás emite una determinación el propio agente del Ministerio Público y eso nos permitió detener con oportunidad a los delincuentes del asunto allá de Guaymas, del camión de valores, en donde mataron lamentablemente a una persona inocente. Bien, corte informativo, volvemos. Muy bien. Y señor licenciado, señor secretario, consejero jurídico, a ver si estoy bien en los apuntes que realicé. Acciones que pudieran contrarrestar la corrupción. Ahorita voy a rezar con el fiscal general. Hay que decir los daños que genera la corrupción. Hay que promover la transparencia en todas las instituciones. La eficiencia en la administración de justicia, que estoy anotando de aquí, y la buena actuación de todos los poderes públicos. Y me llega uno, la eliminación de estructuras que incentivan corrupción. ¿Habrá estructuras que incentiven corrupción por sí mismas? No, yo creo que más que estructura se trata de simplificación administrativa, es decir, mientras tú haces más tortuoso los trámites burocráticos, los trámites administrativos, evidentemente das pauta para que la ciudadanía ante la desesperación busque la manera de propiciar a veces la corrupción y por supuesto también de las estructuras que viendo un complejo sistema de trámite burocrático pues inmediatamente acceden a este tipo de conductas. Una educación pública, ¿no? Se trata de un tema cultural. Lo que busca este sistema es transformar culturalmente la forma de pensar, cambiar, como se dice coloquialmente, el chip. Pensar que el tema de la corrupción le afecta a todo mundo, no es simplemente al ciudadano de a pie, se afecta completamente a toda la sociedad, porque las afectaciones son muchas y las vivimos recientemente. Hoy en día estamos enfrentando muchos problemas de carácter económico y pongo el caso y siempre lo he puesto porque es uno de los temas mucho más sensibles. El caso, por ejemplo, de los pensionados. Hoy en día los pensionados no pueden tener acceso a sus pensiones porque literalmente el ISSSTESON está casi quebrado. ¿Qué significa esto? Que habiendo tenido una cantidad más o menos moderada de recursos al inicio de la administración, una vez que lo dejó el gobernador Burs, en 6 años de pronto cayó en un detrimento financiero bastante severo. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es recuperar esa situación. Y ¿Mandas un mensaje desde aquí de aliento de que la gente pueda recuperar? Yo creo que tenemos que hacerlo, por supuesto que sí, y créeme que la gobernadora y muchos de los servidores públicos, muchos de los secretarios que tienen que intervenir en esto, los propios magistrados de la sala del contencioso administrativo, también responsablemente, porque es una cuestión de Estado, están viendo con preocupación ese tema, estamos viendo cómo se contiene esa situación, porque tenemos que dar frente a todo este tipo de situaciones. Los sonorenses no podemos seguir esperando que esto se solucione por sí solo. Tenemos que cambiar la cultura
y entender que la corrupción es algo que nos daña a todos. ¿Va a haber justicia para todos los que hicieron daño en el pasado? Por supuesto. ¿Para todos? Es uno de los objetivos y de los compromisos que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich. ¿Es un proceso lento? Es un proceso lento porque la justicia finalmente pues tiene sus etapas y sus procesos. Por supuesto que es un proceso que tendrá que atender de acuerdo a los recursos y a los medios de impugnación que se van promoviendo. Se va tardando el procedimiento, pero lo que sí es un hecho es que el compromiso que ella asumió de llevar ante la justicia a quienes cometieron estas conductas ominosas, como dije hace un rato, tendrán que ser castigados. Por igual en tendrán el que ser presente, sancionados. Igual en el presente, no solo en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Y esto es en todo el territorio. Como vuelvo a repetir, también los sistemas municipales entran en este sistema anticorrupción y desde San Luis Río Colorado hasta Álamos, etcétera, pasando por mi tierra, Caborca, todos, sin lugar a dudas, van a ser sancionados si se portan mal. Bien, también la creación de una fiscalía, decimos, está creada la Fiscalía General, el fomento y premiación de buenas prácticas, ¿lo ven correcto? Yo creo que Fomento y premiación de buenas prácticas, ¿es correcto? Sí, por supuesto, yo creo que es como todo, tenemos que reconocer a quien hace un esfuerzo tremendo para que el trabajo de cada una de las dependencias sea exitoso a partir de la eficiencia, de la eficacia con que se van atendiendo justamente a los usuarios. No hay que perder de vista que administrar significa eso, la burocracia significa eso, administrar y administrar bien. Y administrar bien significa tener al ciudadano contento, porque es a quien nos debemos, es parte del servicio que nosotros tenemos que dar. Obligadamente hago una pregunta que me pusieron cuando estaban ustedes dos aquí. Me decían, la ausencia de indultos a condenados por corrupción. No habrá indultos. No, yo creo que los indultos no caben en esta etapa ni en esta era. Yo creo que la verdad es que no. Eso sería un insulto a la inteligencia de todos nosotros los sonorenses. La verdad es que indultos no existirían y no creo que existan y no creo que quepan y no cabrán seguramente en esta administración. La modificación de legislaciones para que delitos económicos ligados a corrupción no tengan fecha de prescripción. Eso tampoco puede quedar tan abierto. Finalmente también hay un principio de certeza que hay que dar, hay un principio de inocencia que también hay que salvaguardar. Definitivamente se trata de poner este tipo de prescripciones en tiempos moderados, si bien no tan cortos como antes existían, de 2 o 3 años, ya se ampliaron a 7 años y por tanto se pueden seguir persiguiendo. Por ejemplo, en la parte de los sistemas nacionales de fiscalización se acabó el principio de la anualidad, ahora los auditores podrán revisar y observar periodos que pueden ser cada 3 meses, cada 4 o incluso de años anteriores, pero ya el tema de que ya pasó el año y ya no me tienes que auditar, eso también ya quedó afuera. Leo porque si no me van a reclamar aquí y se me quedan una gran cantidad en lectura. Buenas tardes, soy Carolina Araiza, directora de la Fundación Pata de Perro Asociación Civil de Protección de Animales. Quisiera extender un agradecimiento al fiscal Rodolfo Montes de Oca y a su equipo y hacen especial énfasis a Mario Domínguez Tonix por el seguimiento que se ha dado a denuncias interpuestas por casos de crueldad animal, que por cierto me dicen ya está tipificado como delito en nuestro estado. Pues ya hacen un agradecimiento, ¿no? A esa reforma al Código Penal fue a iniciativa de Carolina Araiza y de las agrupaciones que ellas representan, que pues tienen nuestro total reconocimiento por esa tarea tan desinteresada que ellos realizan en favor de los animales, y nosotros, bueno, pues hemos tratado de cumplir con nuestro deber y bueno, hemos ido avanzando en la aplicación de ese precepto. Y sí, aprovecho, si nos está escuchando, para decirle que tengo muy presente de que estamos por crear esa agencia del Ministerio Público especializada en maltrato a animales. Tengo 1 minuto para cada uno, si no vamos a meternos en problemas con los siguientes programas. Quisiera comenzar contigo, señor fiscal. ¿Algo más que quieras agregar? Y despedimos a Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, fiscal general de Justicia del Estado. ¿Con qué nos dejas? Porque Pues mira, se nos van a quedar muchos. Pues mira, yo quisiera de manera muy breve nomás señalar, he estado escuchando con mucha atención todo lo que se está lo que se ha expuesto sobre el nuevo sistema anticorrupción, sobre cómo los mexicanos siempre hemos reclamado esa situación, y yo creo que las leyes son muy importantes que se establezcan, que se adecúen para evitar en la medida de lo posible ese tipo de prácticas. Sin embargo, yo creo que lo más importante es el ejemplo. Como dicen, el ejemplo arrastra. Y si en el estado de Sonora tenemos una gobernadora que es intachable, que es incorruptible, no me cabe la menor duda de que ese ejemplo es el que va a cundir tanto en los servidores públicos
como en la ciudadanía. Muchas gracias, Eric Ibarra. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Primero decirles que deben estar tranquilos, estamos trabajando para que la corrupción se reduzca a su mínima expresión en el Estado. Hay un compromiso indeclinable de todas las instituciones, de todo el Estado, particularmente de la gobernadora Claudia Pavlovich, para llevar a cabo este tipo de tarea, esta responsabilidad enorme que le han dejado a ella derivado de una historia bastante obscura, y que bueno, lo que queremos es clarificarla para que en el futuro no se vuelvan a presentar este tipo de conductas. La gente debe estar contenta, debe estar satisfecha con lo que estamos realizando y por supuesto de estar segura y con la certeza de que vamos a combatir la corrupción del pasado y del presente y del futuro, evidentemente. Gracias. Diálogo Sonora, Raúl Rentería Villa, pásela bien, buenas tardes, noches.